¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de la sonrisa de Don Francisco? Detrás del hombre que nos hizo reír, emocionar y soñar durante décadas, hay una historia de sacrificios, soledad y momentos de profundo dolor. Hoy te invito a descubrir la vida de Mario Kreutzberger, el hombre detrás de la leyenda, un ser humano lleno de sueños, pero también marcado por luchas internas y decisiones difíciles. Esta no es la historia del Don Francisco que conoces, es la de un hombre que por mucho tiempo pagó el precio del éxito con su propia felicidad. Acompáñame en este viaje emotivo y desgarrador, donde la fama no lo es todo, y el verdadero rostro de Don Francisco finalmente se revela. La historia de Mario Kreutzberger comenzó mucho antes de su nacimiento, con un viaje lleno de miedo y esperanza. Sus padres, Anna y Erich, habían escapado de Alemania en 1939, dejando atrás una vida acomodada y un hogar que habían dado por seguro, hasta que las banderas rojas con esvásticas comenzaron a ondear sobre sus cabezas. La persecución era ineludible, y las noches se llenaron de susurros sobre huidas, vecinos traicionados y estaciones de tren donde los gritos se mezclaban con el sonido metálico de los vagones. Con una maleta pequeña y el corazón apretado, llegaron a Chile, un país desconocido, con un idioma que no entendían, pero que les ofrecía algo invaluable, la posibilidad de sobrevivir. En este contexto de exilio y reconstrucción, nació Mario el 28 de diciembre de 1940 en la ciudad de Talca. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por las tensiones que arrastraban sus padres. Su madre, una mujer fuerte pero profundamente herida por lo que había dejado atrás, dedicaba sus días a asegurarse de que Mario y sus hermanos tuvieran un hogar estable. Su padre, un hombre que solía ser reconocido como un sastre de talento en Alemania, trabajaba largas horas en un pequeño taller improvisado en Santiago, intentando mantener a flote a su familia. El hogar de los Kreutzberger era un lugar donde las emociones a menudo se contenían. La felicidad era un bien escaso y fugaz, eclipsado por los recuerdos de lo que habían perdido y el esfuerzo constante de adaptarse a un nuevo entorno. Aunque hablaban alemán en casa, Mario absorbía el español de la calle, un idioma que pronto dominaría con la fluidez de un nativo. Pero ese bilingüismo no lo protegía de la sensación de ser diferente. En la escuela era el gringo o el judío, títulos que a menudo cargaban con una dosis de burla o desprecio. Los niños lo señalaban por su apellido extraño y su piel pálida, como si esas diferencias fueran imperdonables. A pesar de estas dificultades, Mario siempre encontraba formas de destacar. Desde pequeño, tenía una energía inagotable y un ingenio que lo ayudaban a convertir incluso los momentos más tensos en pequeñas obras de teatro improvisadas. Si alguien lo insultaba, respondía con un chiste que desarmaba la tensión y hacía reír a todos, aunque a menudo esa risa lo dejaba con un sabor amargo. No era fácil vivir en un constante estado de autoafirmación, pero Mario aprendió a usar el humor como un escudo y más tarde como una herramienta para conectar con los demás. En casa, las cosas no eran mucho más fáciles. Su padre, un hombre callado y reservado, era exigente y esperaba que Mario lo ayudara en el taller. Pero Mario no era un aprendiz disciplinado. Su atención se desviaba constantemente hacia los pequeños momentos de entretenimiento que podía encontrar. Una radio que transmitía programas cómicos, un libro de chistes mal impreso, o las historias que inventaba mientras cosía botones en las camisas que su padre vendía. Su madre, por otro lado, veía en él algo más. Reconocía su carisma y su habilidad para captar la atención de los demás. Aunque a menudo estaba demasiado ocupada para expresarlo, sentía que su hijo estaba destinado a algo grande, algo que trascendiera las paredes del taller y los límites de su barrio. La infancia de Mario no estuvo exenta de tragedias. Aunque sus padres intentaban protegerlo de los detalles más oscuros de su historia, las cicatrices emocionales de su huida a menudo se manifestaban en discusiones acaloradas o en silencios que llenaban la casa con una tensión palpable.
Mario absorbía todo esto, sintiendo que llevaba sobre sus hombros el peso de un pasado que no le pertenecía, pero que no podía ignorar. Se preguntaba por qué sus padres parecían vivir atrapados entre dos mundos, el que habían dejado atrás y el que estaban construyendo con tanto esfuerzo. A medida que crecía, Mario comenzó a entender que su diferencia no era una debilidad, sino una fuente de fuerza. Aprendió a transformar las miradas de desdén en curiosidad y a convertir las burlas en admiración. Se dio cuenta de que tenía un don para contar historias, para crear mundos que hacían que la gente olvidara, aunque fuera por un momento, sus propias dificultades. Este talento se convirtió en su refugio, su manera de escapar de las tensiones de su hogar y de encontrar un propósito más allá de lo que parecía estar predestinado para él. Sin embargo, la sensación de no encajar nunca lo abandonó del todo. En las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, Mario a menudo se quedaba despierto, mirando el techo y preguntándose si algún día encontraría un lugar donde realmente perteneciera. No sabía entonces que ese lugar no estaba en un rincón específico del mundo, sino en el corazón de las millones de personas que algún día lo aplaudirían como Don Francisco. El regreso de Mario Kreutzberger a Chile, tras su breve estancia en Nueva York, no fue el glorioso retorno que había imaginado. Su padre lo miraba con desaprobación silenciosa, pues el viaje que se suponía debía convertirlo en un experto en diseño textil había sido, a sus ojos, un fracaso. Mario no había regresado con conocimientos sobre telas ni patrones, sino con un sueño aún más inalcanzable: conquistar la televisión. Lo que para su madre era una señal de que su hijo estaba destinado a algo grande, para su padre era una muestra de inmadurez y rebeldía. A pesar de las tensiones familiares, Mario no perdió el entusiasmo. Durante su tiempo en Nueva York, había quedado fascinado por el poder de la televisión, ese medio que podía conectar a millones de personas con una simple transmisión. Había pasado horas en estudios improvisados, observando cómo se construían los programas y absorbiendo cada detalle técnico. Regresó con una idea clara. Quería crear un programa que rompiera con las formalidades rígidas de los shows tradicionales chilenos. Sin embargo, la realidad fue un golpe duro. En los años 60, la televisión chilena era aún un medio incipiente, limitado en recursos y profundamente conservador. Mario, que por entonces apenas tenía 22 años, comenzó a tocar puertas con un entusiasmo juvenil que no siempre era bien recibido. En cada canal al que acudía con su propuesta, lo recibían con risas nerviosas o miradas escépticas. Nadie entendía su visión de un programa donde el conductor interactuara directamente con el público, combinando humor, música y entrevistas espontáneas. A pesar del rechazo, Mario encontró una pequeña oportunidad en un canal local. No fue un contrato ni un gran respaldo, sino un espacio de 90 minutos en la parrilla de programación que nadie quería ocupar. La franja de los sábados por la tarde era considerada un cementerio televisivo, un horario donde pocos esperaban captar la atención del público. Pero Mario vio en esa oportunidad un lienzo en blanco para experimentar, y con la ayuda de unos pocos amigos, comenzó a preparar lo que sería el piloto de su programa. El primer episodio de Show Dominical, como inicialmente se llamó, fue una mezcla caótica de entusiasmo y falta de experiencia. Mario actuó como conductor, productor y hasta camarógrafo en algunos momentos, improvisando con los pocos recursos que tenía. El resultado fue desastroso. Las cámaras fallaban, los invitados se mostraban incómodos y el público en el estudio parecía más confundido que entretenido. Al terminar, los productores del canal le dijeron sin rodeos que el experimento había sido un fracaso. Pero Mario no estaba dispuesto a rendirse. Estaba convencido de que su formato podía funcionar si encontraba la manera de conectar genuinamente con las personas. Analizó cada error del primer programa y poco a poco fue refinando su estilo. Cambió el nombre del show a Sábados Alegres y luego a Sábado Gigante, un título que evocaba la grandiosidad que quería alcanzar. Más importante aún, comenzó a involucrar al público de manera directa, invitándolos a participar en juegos, concursos y entrevistas en vivo. El cambio fue lento, pero efectivo.
En un país donde la televisión aún se percibía como un medio lejano y elitista, Mario rompió la cuarta pared, acercándose a las personas comunes con un lenguaje sencillo y una actitud desenfadada. Su humor, a menudo improvisado, resonaba con las audiencias, que empezaron a ver en él a un amigo más que a un conductor. Su programa dejó de ser un espacio relegado y comenzó a atraer una audiencia fiel. Sin embargo, el camino no fue fácil. A medida que Sábado Gigante crecía en popularidad, Mario enfrentaba nuevas presiones. Los productores, ahora conscientes del potencial del show, exigían más profesionalismo, pero el presupuesto seguía siendo limitado. Mario tenía que ser creativo para mantener la calidad del programa, a menudo recurriendo a soluciones ingeniosas y al apoyo de su pequeño equipo. En casa, su esposa Temi, que había creído en él desde el principio, se convertía en su roca, brindándole el apoyo emocional que necesitaba para seguir adelante. Con el tiempo, Sábado Gigante no solo se consolidó como un éxito en Chile, sino que comenzó a atraer la atención de productores internacionales. La fórmula que Mario había creado, basada en la espontaneidad y la interacción directa con el público, era única en su estilo y fácilmente adaptable a otros mercados. En 1986 recibió la oportunidad de llevar su programa a Miami, donde sería transmitido para toda América Latina y la comunidad hispana en Estados Unidos. Fue un salto monumental, pero también un riesgo enorme. Dejar Chile, el lugar donde había construido su carrera, no fue una decisión fácil. Mario sabía que estaba apostando todo al futuro del programa y que si fracasaba no habría vuelta atrás. Sin embargo, también entendía que Sábado Gigante ya no era solo un programa de televisión, era su legado. A bordo de un avión rumbo a Miami, mientras miraba por la ventana el horizonte interminable, Mario se dio cuenta de que estaba comenzando una nueva etapa. Atrás quedaban los años de lucha inicial, pero adelante lo esperaba un desafío aún mayor: demostrarle al mundo que un joven de Talca podía conquistar la televisión internacional. A medida que Sábado Gigante se consolidaba como un fenómeno en América Latina y la comunidad hispana de los Estados Unidos, Mario Kreutzberger, ahora conocido por todos como Don Francisco, se encontró atrapado entre dos mundos. Por un lado, el éxito y la fama internacional lo hacían sentir que todo lo que había soñado estaba al alcance de su mano. Pero por otro, empezaba a sentir el peso de la responsabilidad, de la constante presión por estar a la altura de las expectativas que el público y la industria tenían de él. Los primeros años en Miami fueron un torbellino de trabajo. El formato de Sábado Gigante, que combinaba concursos, entrevistas, música y comedia, demandaba un ritmo frenético, y Mario estaba en el centro de todo. Si bien el equipo a su alrededor crecía y se volvía más profesional, Mario seguía siendo el alma del programa. No solo era el conductor, también se encargaba de parte de la dirección, de supervisar el contenido, de estar al tanto de los detalles que hacían que el programa fuera único. Sin embargo, esa dedicación constante le pasaba factura. Era raro que pasaran días en los que no tuviera que viajar, hacer reuniones con patrocinadores o planificar los próximos segmentos del programa. Cada noche, después de la transmisión, Mario llegaba a su casa exhausto, pero la adulación del público le daba fuerzas para seguir. Sabía que Sábado Gigante se había convertido en una parte esencial de la vida de millones de personas. Era el programa que reunía a familias enteras, que las hacía reír y a veces llorar. Pero a pesar de la satisfacción de saber que su trabajo era apreciado, no podía dejar de preguntarse si el precio que estaba pagando era demasiado alto. En casa, las cosas no eran diferentes. Temi, su esposa, se veía cada vez más sola. Los hijos, Vivian y Daniel, crecían rápidamente, pero Mario no estaba allí para ver cómo lo hacían. En sus palabras, siempre había un sentimiento de culpa latente por no haber sido el padre que hubiera querido ser. En los raros momentos en que estaba en casa, su mente seguía ocupada por los detalles de Sábado Gigante. La familia estaba en segundo plano, y aunque Mario trataba de hacer sentir que las cosas estaban bien, sabía que algo no estaba funcionando. Una noche Temi, preocupada por su bienestar y el de sus hijos,
le habló con la sinceridad de quien ha estado a su lado por años. «Mario, no puedes seguir así. Te estás perdiendo de la vida, te estás perdiendo de nosotros». Fue un golpe duro, pero necesario. Mario sabía que su dedicación al trabajo había sido una especie de escapatoria, una forma de llenar el vacío que sentía dentro. La idea de ser una figura pública, el líder de un programa tan exitoso, había ocupado tanto espacio en su vida que sin darse cuenta había dejado de lado lo más importante, su familia y su bienestar emocional. Mientras tanto, la presión por mantener el éxito de Sábado Gigante aumentaba. Cada episodio era una batalla para mantenerse fresco, relevante y entretenido, especialmente en un contexto televisivo que cambiaba rápidamente con la llegada de nuevas tecnologías y formatos. A pesar de la gran cantidad de trabajo, Mario sentía que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Ya no era solo el agotamiento físico, era una sensación de vacío emocional que no podía ignorar. En su mente, las voces de los críticos, las demandas de su equipo y las expectativas del público se fusionaban en un clamor constante. Las críticas, que antes apenas le rozaban, ahora comenzaban a hacer mella en su autoestima. En los años 90, durante una época de enorme popularidad para Sábado Gigante, empezaron a aparecer comentarios y reportajes que cuestionaban el impacto del programa. Se le acusaba de sensacionalismo, de explotar las emociones de las personas y, en ocasiones, de no promover contenidos que fueran suficientemente elevados. Don Francisco, como figura pública, se veía como el responsable de todos esos aspectos. Aunque su naturaleza era la de un hombre optimista, cada crítica le golpeaba con fuerza. En privado, comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Era todo lo que había logrado un simple entretenimiento sin valor real? El proceso de introspección lo llevó a enfrentarse a su propio reflejo. En muchas ocasiones, durante las grabaciones, se encontraba perdido, sin saber si lo que hacía era suficiente o si estaba simplemente repitiendo una fórmula que ya había dado todo lo que podía. Fue en esos momentos, rodeado de luces y cámaras, cuando la sensación de no pertenecer del todo al mundo que había creado lo invadía. ¿Quién era Mario Kreutzberger, el hombre detrás de Don Francisco, fuera del escenario? El agotamiento, la culpa y las dudas personales culminaron en un evento que cambiaría su vida. Durante un episodio en vivo, mientras interactuaba con el público, Mario sufrió un colapso nervioso. Era como si el peso de los años de trabajo, el estrés constante y la desconexión emocional lo hubieran alcanzado de golpe. En ese momento, frente a las cámaras y a millones de televidentes, Mario no pudo evitar derrumbarse. El programa se detuvo brevemente y aunque el incidente pasó sin mayores consecuencias físicas, el impacto fue profundo. La noticia del colapso nervioso corrió como pólvora y muchos empezaron a preguntarse si Don Francisco, el hombre que había estado al aire durante décadas, podría seguir adelante. Fue ese episodio el que lo hizo despertar. Mario entendió que no podía seguir ignorando las señales de su cuerpo y de su corazón. El hombre que había dado tanto a los demás necesitaba, por fin, detenerse y cuidar de sí mismo. Así, comenzó un proceso de reflexión personal que lo llevaría a replantearse su futuro en la televisión. Aunque Sábado Gigante continuaba siendo el programa más popular, Mario empezó a tomar distancia, comenzando a preparar el terreno para lo que sería su eventual retiro. Lo que no sabía en ese momento era que la decisión de dar un paso atrás sería un acto de valentía que lo liberaría, permitiéndole reconectar con lo que realmente importaba: su salud, su familia y su legado. En 2015, después de 53 años, llegó el anuncio que sacudió al mundo hispano. Sábado Gigante llegaba a su fin. Mario, con lágrimas en los ojos, dio su último adiós en un escenario lleno de recuerdos. Esa noche, en su casa, sintió un vacío que no había experimentado antes. En los años siguientes, intentó adaptarse al retiro. Lanzó un programa en CNN en español, Reflexiones 2021, pero ya no era lo mismo. ¿Quién soy ahora?, se preguntó mientras caminaba por las calles de Santiago. La respuesta llegó de una niña que lo reconoció. Don Francisco,
Gracias por hacernos reír. En ese momento entendió que su legado no eran los premios ni los récords, sino las vidas que tocó. Hoy, Mario Kreutzberger vive rodeado de su familia, disfrutando de una paz que tardó años en encontrar. Pero, en las noches más tranquilas, aún escucha los ecos de su niñez, las risas y las lágrimas que lo llevaron a convertirse en un gigante.